Bueno, cambio climático, calentamiento global, evidentemente hay evidencias inequívocas de que algo está pasando en el clima y es la razón por la que ahora queremos abordar este tema con alguien que realmente entiende y se ha formado para tal, el querido Eduardo Mingo. A ver, y tratar de entender qué está ocurriendo, qué nos pasa a nivel mundial, ola de calor en Estados Unidos, tormentas, inundaciones en países y en ciudades donde nunca antes habíamos visto, acá también, en Paraguay. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Una pregunta bastante amplia para tratar de entender qué le está pasando a la tierra, a la naturaleza. Adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Juan Carlos, Judith, a esa amable teleaudiencia. Bueno, en sencillas palabras, aunque no es tan sencillo esto, la atmósfera está tratando de equilibrarse. En realidad no solamente la atmósfera, sino todos los sistemas. Es como que le saco algo, entonces genero un vacío, es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Generamos un vacío. En realidad la atmósfera trata de llenar ese vacío igual y está compensándose constantemente. Así como bien decía Carlos, en algunos puntos mucha agua porque converge en esa zona todo lo que no pudo haber precipitado en otra, entonces allí tenemos déficit y en otro punto tenemos superávit. Un caso muy particular nuestro, quiero comentarles, la lluvia de entre ayer y el domingo superó 2 veces y un poco más lo que es normal para el departamento central y acá para capital. Solamente aquí, en esta zona, en las demás estaciones donde llovió mucho, Guairá, Cazapá, Caguazú, también todavía tenemos déficit en lo que respecta a lo que es junio. Entonces, qué interesante ver lo macro y lo micro también, cómo está siendo afectado. Entonces, aquí en este punto, lluvia que supera 2 veces más lo que tenía que haber llovido en todo el mes. Perfecto. Eduardo, esto que está afectando tiene que ver con este calentamiento global progresivo, es por culpa de la actividad humana, es un hecho que se va repitiendo cada X tiempo en la Tierra. Sí, bien, hay muchas teorías que a veces se encuentran y dividen a la gente, ¿verdad? Los que vamos a ponerlo así, los que creen en el cambio climático y los que no creen en el cambio climático. Yo tengo que estar en un nivel intermedio o haciendo, vamos a decir así, gestión de ambos lados. ¿Por qué? Porque la naturaleza sí está respondiendo, es decir, eso es natural. Al final vamos a llamarle así, es natural que la atmósfera y todos los sistemas respondan, pero también hay que tener en cuenta que estamos modificando los microclimas, estamos modificando ciertos ambientes, ciertas condiciones que inicialmente habían. Un caso específico, siempre hablamos de, por ejemplo, el famoso calendario del sabio Moisés Bertoni en el Alto Paraná. En su época probablemente el bosque atlántico era evidentemente diferente al que hoy queda o resta. Entonces cambian las condiciones de inicio. En los últimos días, estos que tuvimos bastante frío y después tuvimos bastante calor, hablé luego como dirección de meteorología, vamos a decir así, poner un poco en tela de juicio ya una nueva climatología. Si comparamos con años anteriores, evidentemente vamos a tener de repente saltos así estrepitosos, lo que estoy comentando recién, ¿verdad? En la media esa, que es de 70, 72 milímetros para capital, para junio, es teniendo en cuenta 30 años para atrás. Pero a partir de ahora tenemos que ver, entonces, comparamos y vamos a salir disparados. Eso es lo que está sucediendo porque todo lo que decías es fundamental. Gases de efecto invernadero, eso genera un calentamiento. El calentamiento tiende a hacer que se evapore más agua en algún lugar. Ese vapor se traslada diferente. Ya me habían preguntado también, me escucharon según las redes y vieron los ríos atmosféricos, que no es más que el viento que transporta agua, ¿verdad? Es un poco un término más, vamos a decir así, de película tal vez, pero quiero que se entienda lo sencillo que es un tubo de aire que se acelera y lleva consigo humedad. Ahora, director, para Entonces, seguir un poco puntualizando, ¿cuáles son
las demás acciones humanas también que inciden en esta reacción de la naturaleza a posteriori? Bueno, lo fundamental, recuerden por favor que es justamente el cambio de los microclimas, ¿verdad? Si en un lugar tenía un bosque, hoy ya no está, evidentemente vas a tener otro tipo de condiciones ahí locales. Esto se puede trasladar a zonas contiguas de una manera diferente también, el viento puede soplar. El más claro ejemplo es con la Niña. Ahora estamos esperando que la temporada de huracanes sea muy activa. ¿Cómo tenemos que entender entonces eso? Que el calentamiento global o esta modificación que nosotros le llamamos en realidad crisis, una crisis climática, hace que los vientos soplen, ¿verdad?, de una manera particular en época Niña, en época Niño. Entonces el transporte de ese aire está variando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos emitiendo gases de efecto invernadero. El efecto invernadero que es, no llega al sol, las ondas, los rayos solares, se tendría que reemitir a otra frecuencia en realidad, pero reemitir ese calor, y en realidad estos gases retienen y hacen una especie ahí de pivoteo y calientan más. Entonces la circulación cambia. Acuérdense por favor que lo sencillo para entender la circulación es el aire caliente suele elevarse y el aire frío más pesado. Entonces ahí ya hay una pequeña circulación. Imagínense todo el globo, cómo podemos estar cambiando en un lugar que tenía que ser caliente para que se eleve, puede estar un poco más frío, y eso es, recuerden, era la Niña, ¿verdad? El agua está más fría en realidad que de lo normal. Entonces por eso es que no se dan ciertos procesos de circulación o se dan en otro lado. Bueno, Eduardo, con todo este cambio, ¿se puede pensar en un futuro no muy lejano de que las estaciones finalmente, porque yo recuerdo que uno aprende en la escuela que la inclinación del eje de la Tierra es la que causa las distintas estaciones dependiendo en qué hemisferio estás. Pero hoy estamos a días de invierno con 27 grados de temperatura. En la zona norte, inundaciones. Dubái, que está a orillas del Golfo, en el desierto, llueve, se inunda. Como que de repente un sacudón a la tierra, uno puede pensar que eso puede cambiar esas estaciones de invierno, verano, otoño, primavera. Bueno, la condición particular que tenemos que entender es de que esta posición con respecto al Sol evidentemente afecta a la atmósfera, porque recibimos de alguna manera diferente o con un ángulo diferente la energía del Sol, ¿verdad? Entonces, por ello es que siempre estamos vinculando esas fechas al cambio de estación, pero en realidad la atmósfera responde diferente. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Yo creo, todavía soy, vamos a decir así, creyente de que en realidad lo que sucede es que nuestras estaciones no tienen más esa condición de fecha muy, muy marcada. A veces se adelanta, a veces se atrasa, y por supuesto estuvimos viendo que el invierno no es tan frío, ni en el hemisferio norte. Quiero dar el caso de que en el 98, 1999, en enero del 99 llegaban a menos 20, menos 25, pleno enero, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, especialmente Washington. Y hoy el último invierno dio menos 10, menos 12, o sea, hay valores que están más calientes, ¿verdad? A pesar de que es negativo, el frío está presente, pero sigue siendo frío, pero no tan frío como hace 20, 30 años atrás. Entonces, para mí, de una forma, vamos a ser más básica y más directa, vamos a decir así, es de que se están moviendo estas estaciones. Entonces la Tierra, el planeta, está tratando de equilibrarse. Vamos a seguir teniendo algunos fríos, pero el problema está que tal vez no duren mucho. Entonces es como que para nuestra mente ya va desapareciendo el frío de verdad. Qué importante, ¿verdad? Porque es como que todo cumple una función muy importante dentro de la naturaleza, y cuando eso se altera, todo está por algo en la naturaleza. Ahora es lo que estamos viendo sus consecuencias, director, ¿no? Así mismo, por eso insisto en quedarme ahí en el intermedio, ¿verdad? Porque nosotros estamos modificando, a nombre del desarrollo, estamos modificando ciertos ecosistemas y todo eso, y eso tiene su implicancia, ¿verdad? Pero la atmósfera y la Tierra va a reaccionar, así como la gente que no cree en el cambio climático, ¿verdad? Sí. Siempre reaccionó a los eventos. Entonces sí, es un proceso que debe darse cíclico.
tal vez, pero nosotros le estamos dando un condimento extra y está científicamente comprobado, ¿verdad? Para ponerme un ejemplo acá de nuestro, ¿verdad? De nuestro país, de nuestro clima, anteriormente no teníamos esto de los tornados y es como que ya se empieza a vivir un poco hacia torbellinos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacia cordillera que hablamos justamente estos días, director. Bueno, ahí sí hay vamos a decir aquí, una especie de tropezón en lo que respecta a ciertas condiciones. Lo que sucede ahora es de que es más mediático nomás ese tornado o esa condición porque está afectando más al ser humano. Siempre hay estudios vamos a decir así, de afectaciones, no directamente al ser humano, pero hay estudios de que Paraguay siempre fue caminero de tornados. Hay literatura sobre ello, ¿verdad? Específicamente científicos estadounidenses, ¿verdad? Que hicieron algún tipo ya incluso con algunos satélites, una historia satelital. Entonces pasa que ahora todos tenemos esto como para filmar y por supuesto hay seres vivos que están en esta trayectoria. Entonces es un poquito complicado decir que se ven más, en realidad siempre tuvieron, la afectación es mayor. Y para Paraguay, ahora en este tiempo corto, hoy estamos con 27 grados, creo que hasta el jueves se anuncia un poco más de lluvia, después cesa. Estamos, según el calendario, por ingresar al invierno. Y muchos dicen, no, pero el veranillo de San Juan. Ubicanos un poco, Mingo, ¿dónde estamos hoy en Paraguay con el clima? Muy desubicados, Carlos. En realidad estamos muy desubicados porque, así como bien decías, tuvimos un periodo muy caliente a inicios de este mes. Llegábamos a 36, 37 grados, en el Chaco inclusive acá 34 en zona de capital. Ingresa un frente muy débil el domingo pasado, hizo que baje algo la temperatura, pero no mucho. Estamos hablando de 24 de máxima, de 18, algo así de mínima. A partir de hoy este frente retrocede y empieza a oscilar. Por eso es que ven en nuestro pronóstico todos estos días la probabilidad de lluvia, pero no va a llover todo el día, por eso estamos con bastante sol ahora. Se está realimentando eso y de repente puede haber un aguacero nada más. Esta condición de calor va a acentuarse jueves, viernes más aún y sobre todo sábado, porque tenemos la proximidad de un frente frío nuevamente. Es decir, justo en el momento que cambiamos al invierno, es probable que llegue un frente frío que dé vamos a llamarlo otra vez, aquí quiero utilizar este término, un golpeteo de aire frío, no exactamente un frío que persista bastante. Entonces vamos a tener una fuerte variabilidad. Hay otro frente frío para fin de mes previsto, entonces vamos a seguir teniendo esta fluctuación. Lastimosamente, insisto, estamos más bien desubicados a tu pregunta, Carlos. Bueno, no aclares que oscureces. Y sí, porque al final, igual, lo que nos decís es que hay que volver a tener cerca el abrigo porque se viene con todo por lo menos la fecha de ingreso del invierno. De manera intermitente, ¿verdad? Sí. ¿Promedio de temperatura, después, Eduardo? En realidad, un poquito después ahí por el domingo, que es 23 ya en realidad. Ajá. Y estamos hablando de mínimas seguramente otra vez 14, 16, no es que baja mucho, por eso le digo. Pero sí hay viento fuerte, bastante intenso aparentemente del sur. Entonces puede haber una sensación térmica de 1 o 2 grados por debajo de eso. Entonces fresco, mayormente fresco. Y las máximas tendrían que estar entre 24, 22. Especialmente esto tendría que sentirse ya el día siguiente, el lunes. Ya, bueno, entonces lo que nos decía es que tenemos que acostumbrarnos a estos cambios propios, efectos de tanto daño que como ser humanos hemos hecho a la naturaleza, a la deforestación y bueno, miles de cosas más. Que bueno, la madre naturaleza responde como tal y como decías vos, se está tratando nomás también de ubicar. Esa es como la prótesis dental, dice que al principio no más molesta, después ya te ayuda a comer. Dice, bueno, se está ubicando también, tratando de ubicarse en ese vacío que dejamos nosotros, con tanto daño que hemos hecho a lo largo de tanto tiempo. Sí, así es, una especie de compensación. Y recuerden, por favor, se crea o no se crea, de creer, digo, en el cambio climático, nuestra calidad de vida está cambiando. Sí. Entonces nos tiene que dar un toque de atención y bueno, hacer los mejores esfuerzos para ver qué dejamos también a las futuras generaciones, ¿verdad? Porque somos nosotros responsables
todas las generaciones son responsables de la hora y del después, ¿verdad? Bueno, la anterior que se fue nos dejó esta. Y veo negros nubarrones lo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, lamentablemente. Es una batalla, pero tenemos que seguir batallando, Carlos. Bueno, Eduardo, como siempre, es un gustazo tenerte. Gracias por la explicación didáctica también. Gracias a ustedes por el contacto y a las órdenes siempre. Un gusto. Gracias.